Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director general de la firma Esancia Business Group, hablaremos de temas de orden jurídico y fiscal para todos ustedes, temas que estén en boga y que ustedes mismos nos hayan pedido. El día de hoy hablaremos del control fiscal de los gastos deducibles. Esto aplica tanto para personas físicas y personas morales, no importa su tamaño, pero pues bueno, la idea es que vaya más dirigido para empresas pequeñas y medianas. Empezaremos hablando de la importancia de los gastos deducibles. ¿Qué es un gasto deducible? Es toda aquella erogación que realiza la entidad o la empresa. Vamos a enfocar todo el léxico del programa del día de hoy hacia una pequeña y mediana empresa, pero sabiendo que lo podemos aplicar también para personas físicas, ¿ok? Los gastos en general son cualquier erogación que uno hace con motivo de la prestación de un servicio o de la venta de algún bien. Es decir, cuando yo llevo a cabo mi actividad cotidiana, mi actividad fiscal, a la cual estoy dedicado, pues con ello llevo cierto tipo de gastos, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos a hablar cuáles de esos sí son deducibles para efectos fiscales y cuáles de esos no son deducibles para efectos fiscales. Y también, como segunda parte del capítulo de hoy, vamos a hablar cómo el no aprovechar correctamente este tipo de gastos nos puede llevar a una baja rentabilidad en nuestro negocio o en nuestra actividad. Bueno, entrando en materia, del primer punto, hablemos de los tipos diferentes de gastos deducibles que son permitidos por la ley. Los principales gastos deducibles que están en la ley y que la ley nos permite reducir de nuestra base gravable son la nómina, la renta, ya sea de bienes, de muebles o inmuebles, pago de servicios, insumos, etc. ¿Cómo sé cuándo un gasto es deducible y no es deducible? Bueno, la ley nos dice un concepto clave, que es que ese gasto sea indispensable, estrictamente indispensable para el desarrollo de nuestra actividad. Y pues en la mayoría de los casos es que sea pagado por medios electrónicos, por ejemplo, ¿no? Vamos a explicar esto y lo vamos a llevar con ejemplos como siempre lo hacemos. En la primera parte platicamos sobre los gastos de nómina. Si yo soy una empresa que me dedico, pues no sé, por ejemplo, soy una estación de servicio y me dedico a pues, la venta al menudeo de combustible, no importa la marca, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué insumos necesito? Pues principalmente combustible, pues ¿qué otra cosa vendo? Los aditivos, ¿no? Y para poder yo desarrollar mi actividad, pues tengo personal. La estación de servicio necesita tanto su personal administrativo como su personal operativo. Entonces todos los gastos que yo o todos los pagos que yo haga por concepto de nómina a mi personal, no importa el tipo de personal que sea, ya sea eventual, fijo, o por hora o independientes, finalmente es un personal y se paga como nómina. Entonces eso va a ser un gasto que sí es deducible. Contablemente ya tendremos ahí algunos asegúnes, por así decirlo, algunos puntos qué tanto es deducible, qué partidas son menos deducibles o más deducibles. Pero bueno, para efectos prácticos, sí, el pago de la nómina es un gasto que es deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Igualmente, el arrendamiento, si yo tengo un local comercial y me dedico a la venta de cualquier producto o prestar algún servicio, no sé, tengo una heladería en un centro comercial, obviamente el pago de la renta es un gasto deducible. Sin embargo, la ley nos dice que no basta con el hecho de realizarle el pago a la persona que me está, en este caso hablando del arrendamiento, que me está dando la posesión temporal del inmueble
a cambio de un pago de una renta, sino que se tienen que cubrir ciertos requisitos. Por ejemplo, uno de ellos es que me emita un recibo de arrendamiento y que pues tal cual diga recibo de arrendamiento, que se indique el número de cuenta predial. Si es una persona física y yo soy una persona moral, pues tendría que haber una retención de IVA y de ISR. Y bueno, este es en general el panorama de cómo sí sería un gasto deducible. Entonces tenemos dos cosas. Una, que sea estrictamente indispensable para mi actividad, y dos, que estén amparados con comprobantes fiscales digitales, es decir, CFDIs, ¿no? Es decir, facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales por internet. Tercero, otra condición para que sí sea deducible, porque no va a bastar con que yo le haga el pago a mi proveedor de un bien, de un servicio o de un arrendamiento. Si este gasto supera los 2,000 pesos, yo tengo que hacerlo o con un cheque nominativo que diga para abono en cuenta del beneficiario, con una tarjeta de crédito, ya sea de la persona moral o de un empleado de la empresa, o primordialmente pues de la misma empresa, ¿no? Que sea una tarjeta corporativa. Eso sería lo ideal. ¿Para qué? Para identificar exactamente que el gasto sí es de la empresa, y pues a lo mejor quien está usando la tarjeta pues es un empleado, ¿no? Y si no es posible, porque a lo mejor la empresa es de reciente creación, no tiene un buró de crédito y no tiene acceso a una tarjeta de crédito, pues en su banco pueden solicitar una tarjeta de débito negocios, cualquier banco lo maneja, para poder realizar este tipo de pagos digitales. Si de plano no se puede conseguir, entonces el socio mayoritario, alguno de los socios, pueden realizar los pagos a nombre y cuenta de la sociedad, siempre y cuando ese pago sea reembolsado vía tal cual reembolso de gastos, es decir, que la empresa le regrese el dinero a la persona que realizó el pago, ¿no? Y que esté autorizado para hacer este pago, ¿no? Es decir, que haya una relación real, ¿no? Si hay un tercero que realice el pago, pues, y no tiene nada que ver con la empresa, pues ese pago no lo puedo yo considerar deducible, porque pues no sabemos si esa persona tiene o no relación con nuestra razón social. Entonces, para no entrar más en Honduras, consideramos claves estos puntos, que no son todos, pero a grosso modo eso es. Y pues la verdad es que los contadores muchas veces se topan con el tema de decir, bueno, ¿y qué es lo estrictamente indispensable para mi negocio o para la empresa a la que le estoy llevando la contabilidad? Pues bueno, pues tal cual no hay una definición en la ley de lo que es estrictamente indispensable, pero existen tesis de jurisprudencia, existen algunos otros medios donde nos dicen que es todo aquel gasto que se realiza con la intención de que en un futuro nos genere o mayor ingreso o nos esté generando un beneficio a nuestra actividad económica. ¿Qué puede ser? Ejemplo, si nosotros ponemos en perspectiva que somos una empresa que se dedica al servicio de autos, al servicio automotriz, por ejemplo, un taller mecánico que además vende llantas y demás, ¿no? Si de repente el dueño decide invertir, por así decirlo, en una plataforma digital en la cual le va a dar un mejor servicio a sus clientes, y esa plataforma le trae como consecuencia el pago de una renta, pues la idea es que, ¿cuál es la idea del dueño? ¿Con qué intención está haciendo ese pago? La intención detrás de pagar esa renta de esa plataforma digital, pues es mantener informado a sus clientes o a las personas que llevan sus autos a su taller mecánico, mantenerlos informados en todo momento de cómo está su auto, es decir, mejorar el servicio que ya está dando. Y a lo mejor esto también podría ser una diferenciación con su competencia. Entonces, pues si en este caso yo fuera el contador de esta empresa y veo que me traen este gasto, pues primero le preguntaría al director o al dueño de la empresa, oye, ¿y este gasto de qué es? ¿De qué se trata? Ya que me explique,
y yo entiendo que pues la intención es que a futuro yo pueda retener a mis clientes e incluso generar nuevos clientes, entonces sí es un gasto estrictamente indispensable, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, si este mismo taller mecánico de repente mete la factura del gasto del súper de la abuelita o de los medicamentos de la abuelita, aunque esté amparado con un comprobante fiscal, pagado con la tarjeta de la empresa, pues no tiene nada que ver con la actividad empresarial a la que se dedica el taller. ¿Por qué? Porque la empresa o el taller no se dedica a, no es un consultorio médico, no se dedica a la compra-venta de medicamentos, y además quien va a hacer uso del medicamento pues es una persona que no tiene nada que ver con la actividad económica. Entonces, en ese caso, aunque esté el CFDI, si yo fuera el contador, le diría al señor o a la señora propietaria de esta razón social, esta factura es un gasto no deducible, ¿ok? Y bueno, contablemente tendrá sus consecuencias. Espero haber sido un poquito claro. Si tienen dudas, por favor, comenten y les vamos dando toda la explicación. La idea un poquito de esto es que vayamos teniendo conciencia de cómo sí hacer gastos y cómo no hacer gastos dentro de una razón social, ¿no? Otro punto, antes de que se me pase, el tema del combustible, siempre, así, regla básica, con tarjeta de crédito, de débito, con cheque o transferencia. Ningún pago de combustible, bajo ninguna circunstancia es deducible si se hace pago en efectivo. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta cuando vayan a poner combustible para los vehículos de la empresa, pues que sean con los medios digitales que aprueba la ley, ¿no? Si en el lugar donde está la estación de servicio, donde se va a cargar combustible, no hay internet, no hay manera de recibir pagos, no reciben vales de nada, solo en esos casos la resolución miscelánea fiscal hace la excepción. Sin embargo, en la práctica hemos notado que es muy difícil demostrar que en ese momento no había internet, porque pues en el 99% del tiempo hay, pero pues casualmente el día que tú pasaste pues no había, ¿no? Entonces, esto es complicado, sobre todo para las empresas que son transportistas. Se vuelve complicado y muy complejo porque pues ellos, a lo mejor el chofer que lleva el vehículo, sí efectivamente llega a una estación de servicio donde no hay internet en ese momento, pero pues necesita el combustible para continuar su trayecto y paga en efectivo. Pues muchas veces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Esos son los problemas prácticos con los que nos podemos topar. Entonces, ahí es una clave para los empresarios, para que prevean y digan, oye, voy a hacer esta ruta, pues voy a prevenir que a lo mejor le reciban vales en las estaciones donde no le vayan a recibir la tarjeta. Entonces, los vales los puedo comprar antes con una transferencia y me dan una factura, como un prepago, ¿no? Entonces, esos son los tipos de gastos que sí son deducibles y los que no son deducibles. Espero haber sido un poco claro, ¿no? Estos son, digamos, los gastos de las empresas. No nos vamos a meter ahorita en los gastos personales como para las personas físicas, que digamos que eso es punto y aparte, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo recibo una factura, pero la factura no cumple con los requisitos de la ley? Es decir, que pues a lo mejor no está pagada con los medios adecuados, o que le pusieron un régimen que no es, o me pusieron que yo compré llantas y en realidad yo había comprado el servicio del montaje de llantas. Pues lo primero que tengo que yo hacer es solicitarle al establecimiento que me reemplace mi factura, no que me la cancele y me emita una nueva. Bueno, al final sí es eso, pero el efecto fiscal que hay que darle, el tratamiento correcto en ese caso en específico, sería una sustitución de comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque probablemente termine el mes y me dan mi factura de las llantas y yo llego y se las dejo al contador.
pero yo no me fijé o yo no tengo idea de que estaba mal la factura, y el contador el mes siguiente, ya que está terminando de hacer la declaración, se da cuenta que la factura está mal. Entonces, pues sí hay que ir con el establecimiento y decirle, oye, la factura que me hiciste está mal, por favor cámbiamela. Bueno, ese proceso se llama sustitución de comprobante fiscal digital por internet, es decir, CFDI. ¿Y qué de diferente hay entre solo cancelarla y emitirla? Pues que si yo la sustituyo, pues solamente le estoy diciendo al SAT, me equivoqué, o sea, porque los errores, o sea, la ley sí prevé que te puedes equivocar. Me equivoqué, la voy a emitir ahora correctamente, y te pregunta por qué, ¿en qué te equivocaste? En el concepto, y en el a lo mejor el régimen del receptor, o en el régimen del emisor, o en el domicilio, o en algún tema, ¿no? Bueno, se le avisa a la plataforma y te emite un nuevo CFDI, pero ahí ya lo vincula con el anterior. A eso se le llama sustitución. El efecto fiscal es que pues no va a haber ninguno. ¿Por qué? Porque los pagos, o sea, el acreditamiento de IVA se va a hacer en el mes en el que se hizo el pago realmente, no en el mes en el que se está haciendo el nuevo CFDI. Sin embargo, si yo no sé y cancelo esta factura y emito una nueva y no le aviso a la plataforma que es una sustitución, pues entonces pues yo voy a tener una cancelación de factura en el mes en el que yo la emití originalmente, y aquí voy a tener una acumulación de ingresos diferente. Entonces, ¿qué va a pasar en unos meses? Que me va a llegar una carta de invitación del SAT diciéndome que mi cliente me declaró en el mes de septiembre y no en el mes de octubre, porque en el mes de septiembre me hizo el pago y yo lo estoy considerando en octubre según mi CFDI. Seguramente es una aclaración que se puede hacer de manera sencilla, pero si lo hacemos de manera correcta desde el principio, nos evitamos esta molestia, ¿ok? Son como los pequeños comentarios que han surgido últimamente de las observaciones que les han llegado a nuestros clientes. Bueno, ¿y cómo hacerle para mantener un registro correcto y óptimo de nuestros gastos? Pues primordialmente lo que necesita cualquier empresario que desee el éxito es disciplina y orden. Esto no solamente para el tema fiscal y financiero, sino también para el tema contable. Mantener una contabilidad saludable, ordenada, disciplinada, metódica, eso es lo que se requiere para mantener un registro correcto y óptimo de los gastos. Muchas empresas, muchos de nuestros clientes, la inmensa mayoría, cuenta con gastos recurrentes a los mismos proveedores, que es lo más común, que se tengan proveedores recurrentes de los mismos bienes, de los mismos servicios, porque es difícil cambiar a veces al proveedor, a menos que llegue un nuevo proveedor que ofrezca un mejor servicio, una mejor calidad, qué sé yo, ¿no? En estos casos, yo sugiero que se vayan a nuestro capítulo en el que hablamos del compliance, para que nosotros, si vamos a tener una relación comercial con un proveedor de manera fija, no sé, a lo mejor nos provee un servicio especializado, pues que veamos que cumple con todos los requisitos de la ley, que tenga su REPSE, que nos esté entregando su opinión positiva de cumplimiento, tanto para efectos de impuestos en el SAT, como para efectos sociales en el IMSS, para que nosotros tengamos una perspectiva y sepamos que nuestro proveedor es un proveedor confiable, que está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones fiscales. De lo contrario, en caso de que nuestro proveedor sea considerado una empresa de alto riesgo, una empresa que no cumple, pues al rato me van a decir, oye, este gasto puede ser un no deducible porque tu proveedor no cumplió. Sin embargo, si yo demuestro pues que el acto se llevó a cabo, que el proveedor pues sí hizo lo que decía que hacía, y tengo evidencias y tengo un registro de todo lo que se hizo, pues entonces esa información yo se la tendré que mostrar a la autoridad
para demostrarle que efectivamente esa actividad se llevó a cabo y no fue una simulación. Esos son como un poco las nuevas regulaciones, o nuevas por así decirlo, a las que estamos hoy en día obligados, ¿no? Y esto es muy importante mantenerlo dentro de la contabilidad. ¿A qué voy? Que ya no basta con tener tu factura y tu comprobante de la transferencia, porque eso digamos que es el registro contable básico. Si yo tengo proveedores recurrentes importantes, ya sea de bienes o de servicios, pues yo como empresario me tengo una obligación más, es que me tengo que asegurar de que mi proveedor es un proveedor confiable. ¿Y a qué le llamamos confiable? Pues una persona que cumple con sus obligaciones fiscales y que además me lo está demostrando mes a mes. Es decir, dentro de nuestros procedimientos legales y contables y administrativos normales, tenemos que agregar para ciertos proveedores que sean relevantes dentro de nuestra contabilidad todo lo que es el proceso de compliance, es decir, identificar perfectamente bien a mis proveedores y estar yo consciente de que estos proveedores son personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Evidentemente esto pues llena al contador y al equipo contable de todas las pymes y de todas las empresas en general de más trabajo. Por ello, nosotros sugerimos herramientas, hay miles de herramientas para llevar este tipo de controles en internet. La verdad es que si yo les menciono ahorita alguna, probablemente ya haya 20 más, pero a lo que voy es que hay muchas herramientas digitales y de software que nos pueden ayudar a llevar todo este control contable. Es decir, hoy en día es ya muy difícil estar llevando todo en papel, ya la mayoría se lleva en digital, y eso simplifica mucho y ayuda mucho a los contadores a poder llevar un control más exacto de las contabilidades. Y pues bueno, si tienen duda si algún gasto es deducible o no es deducible, ya sea si eres contador y tienes duda de si el gasto es o no deducible de tu cliente, pues ve y pregúntale a tu cliente cuál fue su intención detrás de realizar ese gasto. Y si detrás de esa intención tú descubres que solamente quería reducir su base gravable, pues no es deducible. Pero si tú descubres que la intención de hacer ese gasto es que a futuro se obtenga ya sea un ingreso mayor o un beneficio en sus clientes o obtener tal cual un beneficio económico mayor a futuro en la empresa, entonces sí es deducible. Esa es la clave que hay detrás del estrictamente indispensable, ¿ok? Espero haber sido claro con esto. Bueno, pues entonces llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Vamos a recapitular un poco de cuáles son los errores más comunes. Pues los errores más comunes que se tienen para el intento de deducir gastos es pues, que estén pagados en efectivo y sean mayores a 2,000 pesos, o que no estén registrados, o que no sean estrictamente indispensables. Esas tres son como lo más común, ¿no? Hoy en día nos estamos dando cuenta que la autoridad pues ya está llamando a los contribuyentes que han tenido diferencias en el momento de los pagos, es decir, cuando cancelan o emiten CFDIs y pues a lo mejor los complementos de pago no están bien emitidos. Entonces ahí es importantísimo que se haga mucho énfasis en ir definiendo en qué momentos se están haciendo los pagos, desde qué cuentas y demás, ¿no? Y pues bueno, finalmente recordar que el hecho o la intención de la ley de permitir gastos deducibles es reducir nuestro impuesto sobre la renta, porque si nos vamos a lo que es el impuesto sobre la renta, descubrimos que es el impuesto que se paga con motivo de la obtención de una utilidad o de un incremento al patrimonio. Por lo tanto,
si yo estoy haciendo un gasto con la intención de que mi patrimonio crezca mañana, entonces la ley me dice puedes deducírtelo. Redúcelo de tu utilidad porque realmente está saliendo para eso. Pero si no lo estoy haciendo con esa intención, pues entonces no va a ser un gasto deducible y por lo tanto quiere decir que ese gasto está formando parte de mi incremento patrimonial, por eso no es deducible. ¿Sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, esperamos que sigan escuchando nuestro contenido y pues bueno, próximamente estaremos grabando en este nuevo lugar, en este nuevo espacio y pues bueno, agradecemos al equipo de Dimensión 8 su participación en la producción de este podcast y hasta la próxima. Gracias.